Bienvenidos chicos, una vez más hago esta clase de la escuela bíblica. Estoy muy feliz de nuevamente estar con ustedes. El día de hoy yo les quiero preguntar si ustedes saben el significado de la palabra paciencia. Si saben ese significado y si saben lo que es lo contrario a paciencia, que sería impaciencia. ¿Algunas veces ustedes se han impacientado por algo? ¿O alguna vez ustedes han esperado pacientemente algo que les han prometido? ¿Qué les parece si mejor con este video vemos a ver de qué se trata la paciencia y qué pasa cuando la perdemos? Micaela, estoy muy emocionada, tengo que hacer un experimento. ¿Me ayudas, por favor? Claro, Lalita. ¡Ay, sí! ¡Este huevo que rebota! Yo estoy muy emocionada y yo quiero jugar con mi huevito rebotador. Claro, pero primero tenemos que conseguir los materiales. Ya, déjame ver que los traigo, ¿ya? Ok. ¡Listo, Micaela! Ya tengo todos los materiales. Ahora vamos a ver, ¿tú me ayudas, ya? Claro, Lalita. Ya, a ver. Paso 1. Dice, tenemos que poner el huevo en el vaso. Ponlo tú, Micaela, no se me vaya a romper. Ok, Lalita. Con mucho cuidado. Ya está. Listo, ya. Paso 2. Echar el vinagre hasta que cubra el huevo. Ok. Con cuidado, Micaela, con cuidado. No te preocupes, Lalita. Ya está. Listo, ahora el paso 3. Paso 3. ¿Qué? Esperar 24 horas. 24 horas para tener mi huevo rebotador. Ay, no, este experimento ya no me está gustando. Sí, Lalita, y tenemos que ser muy pacientes para tener buenos resultados. Paciente. Ay, pero yo ya quería jugar ahorita con mi huevo. No, Lalita, tenemos que esperar a que el vinagre convierta nuestro huevo normal a un huevo saltarín. Ya, entonces tengo que esperar. Sí. Ya, está bien, voy a esperar entonces. Experimento. Esperaré. Te vas a quedar aquí, Lalita. Yo voy a ir a hacer mi tarea. Sí, yo también voy a quedar mirando mi experimento cuando esté listo mi huevito rebotador. Pero no lo tienes que tocar ni tienes que sacarlo, Lalita, si no, no va a funcionar el experimento. Ya, voy a ser obediente a tus instrucciones y voy a esperar. Ok, Lalita. Ay, huevito, ¿cuándo vas a estar listo? Me pasaron 4 horas que estoy acá mirándote y nada. Voy a seguir mirándote, huevito. Huevito, ya pasaron 10 horas. Yo creo que ya es tiempo de que pueda salir. ¿Qué pasó, Lalita? ¡Ay, que se rompió mi huevito! Pero- ¡No rebota todavía! ¿Pero cuánto tiempo esperaste? 10 horas. Pero eran 24 horas, Lalita. Es que yo no puedo esperar tanto. Debiste esperar pacientemente y seguir las instrucciones que yo te había dado. Ya. Micaela, por favor, hay que hacerlo otra vez. Esta vez sí voy a esperar y voy a obedecer, ¿ya? Ok, Lalita, pero acuérdate, tienes que esperar pacientemente y en obediencia. Ya, está bien. Voy a tener materiales para hacer otro. ¿Ya me ayudas? Sí, Lalita. Ya. Ahora sí, huevito. Voy a esperar hasta mañana para poder jugar contigo. Esperaré pacientemente y en obediencia. ¿Cuántas veces nos hemos comportado como Lalita? Es muy difícil esperar, requiere tener mucha paciencia, la suficiente como para obtener lo que queramos. Algunas veces nuestra paciencia es probada, por ejemplo, cuando vamos en el tren y tenemos que hacer toda esa cola para poder entrar, y ahora más que es con distancia, mucho peor todavía. O cuando salimos a pasear con nuestra familia y al momento de comer tenemos que esperar que se desocupe una mesa o esperar que vengan a atendernos o hacer toda una cola que puedan atender mi pedido. O cuando vas al doctor y te sientes muy mal y quiere que te atiendan ya y te tienen emergencia, solo te toman la temperatura y estás esperando hasta que te llamen.
O peor aún, lo peor, lo más trágico y terrible, cuando estás a punto de mandar una tarea y tu internet está recontra lento. ¡Ay, qué impaciencia! ¡Ay, qué difícil es esperar, ¿no, chicos? ¿Y qué es lo contrario de ser paciente? Ser impaciente. ¿Qué es lo que le pasó a Lalita? A Lalita, por ser impaciente y sacar el huevo antes de las 24 horas, pues se le reventó. Ahora Lalita tiene la otra oportunidad de esperar y ella ha dicho que va a esperar obedientemente y pacientemente las 24 horas para poder jugar con su bebito. Y más o menos relacionado con lo que hemos visto en este video y con algunas cosas que nos pasan, vamos a continuar con la historia de David, que el día de hoy tiene que ver mucho con la paciencia. David, por fin, después de tanto tiempo, es coronado rey de Israel. Después de esperar pacientemente, vamos a ir a nuestras Biblias al libro de 2 de Samuel, capítulo 2, del 1 al 32, y 2 de Samuel, capítulo 5. Vamos a la historia. Los filisteos se levantaron contra los israelitas. Samuel había muerto y el pueblo estaba muy triste. Saúl tuvo miedo de los filisteos y consultó a Dios, pero él no le respondía de ninguna forma. En su desesperación, Saúl hace algo indebido. Busca a una adivina para buscar guía. Los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí, pues él no me responde, decía Saúl. Los filisteos peleaban contra Israel y vencieron. Los israelitas huyeron, muchos cayeron muertos. Y en esta pelea, en esta batalla, murieron los hijos de Saúl, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. En medio de la batalla, una flecha de los filisteos le alcanzó a Saúl. Este quedó muy mal herido, tan mal herido que le pidió a su escudero que lo matara, pero el escudero no quiso. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella y murió. El escudero, al ver a su rey muerto, también se echó sobre su espada y murió. Los 3 hijos de Saúl y muchos israelitas murieron en esta batalla. Los filisteos, al ver que el rey y sus hijos habían muerto, les cortaron la cabeza y colgaron sus cuerpos en señal de victoria. Entonces vino alguien ante David a avisarle de lo que había pasado en el campamento israelita y de la batalla que habían tenido con los filisteos. Le informó a David que habían perdido, que muchos hombres habían huido y muchos otros estaban muertos, así como Saúl y Jonatán. Cuando David escuchó esto, le dijo: ¿pero cómo lo sabes? Y entonces el hombre le contó que él había matado a Saúl, cosa que no era cierto, y que él había cogido su corona y la espada de Saúl para traérselo ahora al rey. Este hombre pensaba que David lo iba a felicitar, que esta noticia iba a alegrar el corazón de David, que ahora sí podía ser rey, que no había nada que le impida serlo. Pero David, al contrario de eso, dice la Biblia que él rasgó sus vestidos y dice que empezó a llorar y se lamentaban, y no solamente él, sino los hombres que estaban con él, y ayunaban por Saúl, por sus hijos, por Jonatán y por todos los israelitas que habían muerto. David mandó a matar a este informante. Luego de esto, David sube a una ciudad llamada Hebrón. David aquí ya tenía 23 años y ahí, en esa ciudad de Hebrón de Judá, es proclamado rey. David consultó a Jehová y le dijo: ¿iré a alguna de las ciudades de este lugar? Y Dios le dijo: sí, ve a Hebrón. Y los hombres de Hebrón lo ungieron como rey de Judá. Ahora, había quedado sobreviviente uno de los hijos de Saúl, llamado Isboset, y él supuestamente tenía que quedarse como rey, como descendiente de Saúl, como rey de Israel. Abner era el general del ejército de Saúl, y él lo proclamó como rey a Isboset. Hubo mucha traición entre ellos dos. Abner se dio cuenta de Isboset que hacía cosas que no estaban bien, y lo acusó Isboset a Abner, este general del ejército de Saúl, de que él había hecho cosas con una de las esposas de Saúl. Abner, muy enojado, va donde
David y le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar para que tú seas rey de Israel. No Isboset. A Abner lo matan. Y a Isboset, cuando se entera que Abner está muerto, tiene mucho miedo. Isboset se juntaba con amigos de mal proceder y tenía dos amigos, que los cuales un día llegaron a su casa y cuando Isboset estaba durmiendo, lo mataron cortándole la cabeza. Estos dos amigos trajeron esta cabeza a David pensando que así David los iba a felicitar. Pero David también los mandó a matar a él por haber matado a un hombre inocente en su cama. David hizo justicia. David no se alegró por la muerte injusta de esos hombres, a pesar de que con sus muertes David tenía el camino libre para ser rey. Así que vino todo Israel a Hebrón, donde estaba reinando David, y le dijo, somos de la misma sangre, somos de la misma carne, somos de los mismos huesos. Así que allí ungieron a David como el rey de todo Israel. David tenía 30 años cuando pasó esto. Reinó en Israel durante 40 años. David confió en Dios incluso cuando las cosas parecían malas. Él en ningún momento se desesperó por poder ser rey rápidamente. A pesar de que Samuel lo había ungido cuando casi tenía 15 años, él esperó 15 pacientes años a ser rey. En ningún momento hizo nada en contra de Saúl. Siempre consultaba con Dios. Siempre se mostraba misericordioso y justo con su prójimo. Aunque David era un hombre pecador como tú y como yo, la Biblia nos dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y la hermana Tela nos explicaba que un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que ama al Señor, que lo conoce y que lo primero en la vida de David era Dios. Era amigo de Dios. David estaba seguro, recontra seguro, de que Dios cumpliría su promesa y que algún día él iba a convertirse en el rey de todo Israel. No al modo de David, sino al modo de Dios. David esperó pacientemente. ¿Qué vemos en la vida de Saúl? En la vida de Saúl vemos todo lo contrario a la paciencia, la confianza y la obediencia que mostró David. Saúl quiso hacer las cosas por su cuenta, ¿recuerdan? Él se impacientó cuando los filisteos venían contra él y ofreció sacrificios al Señor. Y también cuando Dios le mandó a que destruyera todo ese ejército como su rey, y él no lo hizo, ¿recuerdan? Dios lo desechó por su impaciencia, por su desobediencia. Saúl acarreó terribles consecuencias, no solamente la muerte de sus hijos, la muerte de muchos israelitas, sino la muerte de él mismo, una muerte terrible y lamentable, muy humillante. Y encima su descendencia que había dejado también pasaría lo mismo que él, muerte y destrucción de forma humillante. Cada día, cada uno de nosotros enfrentamos situaciones que ponen a prueba nuestra paciencia. Estas pueden ser pequeñas cosas como cuando tú estás muy apurado porque tienes que entrar a tu clase y tu mamá todavía no ha hecho la comida y estás impaciente por almorzar. O cuando alguien se toma mucho tiempo de repente en el baño mientras tú tienes mucha prisa por entrar. O muchas cosas grandes como esperar a que Dios sane muy rápidamente a un miembro de tu familia que esté enfermo. O que te sane a ti rápidamente. O que arregle un problema en tu casa muy rápidamente. ¿Dios lo puede hacer? Claro que sí. Pero Él quiere que nosotros confiemos y esperemos pacientemente en Él. Que obedezcamos su palabra y sus mandamientos. A medida que nosotros aprendemos a ser pacientes con las cosas pequeñas, Dios nos preparará, como lo hizo con David, para pasar por cosas mucho más grandes. Algo que me sorprende de la historia de David hasta este punto es que él fue muy paciente con otras personas. Por ejemplo, con Saúl. En la semana pasada la hermana Natalia nos explicaba de que David tuvo 2 oportunidades para matar a Saúl. Y si David lo mataba, inmediatamente se coronaba como rey. Pero David no lo hizo, porque él tenía temor del Señor. Conocía a su Señor y sabía que en su momento Dios le haría rey. Y también ahora, después que Saúl muere, David no hoy mismo toma la posesión como rey, ¿no? Los israelitas, el pueblo de Israel, se habían dividido en 2, la parte de Judá, que era el pueblo de David, y todos los demás
tribus, que eran los israelitas llamados ellos, de Saúl. Ellos estaban con Isboset, este hijo de Saúl que también murió de una manera terrible. Pero David, cuando estos hombres fueron creyendo que David los iba a felicitar por lo que habían hecho con él, David los mandó a matar. David en ningún momento hizo guerra contra los israelitas, ni les agarró cólera, no. Por el contrario, él esperó pacientemente en Judá 7 años, gobernando en Judá, esperando pacientemente a otras personas para que ellos se dieran cuenta de que era David quien era llamado a ser rey de parte de Dios. Nosotros muchas veces luchamos por ser pacientes con otra persona. Debemos recordar, chicos, cuando tenemos estos casos, la paciencia de Dios para con nosotros. Como pecadores, nosotros hemos ofendido a Dios. Y la Biblia nos dice que incluso lo hemos odiado. Entonces, Dios tiene todo el derecho de estar enojado con nosotros. Pero en vez de eso, en vez de estar enojado con nosotros, Dios mostró cuán asombrosa es su paciencia salvándonos. Si alguien te lastima y realmente quieres explotar contra ellos, que decir, ¡ay, ya que no le tengo paciencia! Recuerda, piensa en las cosas que has hecho contra Dios. Piensa en cómo Él pudo haberte castigado, pero en lugar de su paciencia derramó su misericordia y amor por ti y por mí. Entonces, chicos, ¿qué es lo que nosotros aprendemos de esta lección? Que como David, nosotros tenemos que esperar pacientemente en obediencia a Dios que Él cumpla las promesas que tiene para nosotros. ¿Y dónde se encuentran estas promesas? En la Biblia, que es la palabra del Señor. Cuando yo confío en Dios, yo lo conozco, puedo estar seguro de que mi Dios, que no miente y que siempre cumple lo que promete, me dará lo que me ha prometido a su tiempo y a su manera, como lo hizo con David. Mi trabajo no es esperar sentado. Mi trabajo es esperar pacientemente y en obediencia a Dios que Él cumple lo que me ha prometido. Creerle a Dios, no dudar, tener mucha fe en que lo que Dios me ha prometido en su palabra lo va a cumplir conmigo. Por eso nuestro texto bíblico dice, espero yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Y yo creo que David decía esto en su corazón, espero yo a Jehová. Cuando se levantaba Saúl a corretearlo, él decía, espero yo a Jehová. Espero mi alma, en su palabra, en lo que Él me ha prometido, yo espero. Cuando Saúl murió y David fue proclamado rey en Judá y no era rey de todo Israel, y de repente David dudaría, pero si Dios me ha ungido como rey cuando tenía 15 años, ya tengo 23 y hasta ahora no puedo ser rey de todo Israel. Espero yo a Jehová. Espera mi alma, en su palabra he esperado. Así que chicos, esperemos pacientemente en obediencia a Dios que cumpla sus promesas para nosotros. Bien chicos, hemos terminado la clase del día de hoy. El reto de esta semana consiste en memorizar el texto bíblico que está bien cortito, en responder en tu cuaderno las preguntas que aparecen en la clase y de hacer el experimento del huevo que rebota. Vamos a practicar nuestra paciencia. Así que vamos a hacer este experimento. Solamente necesitas un huevo, la cantidad suficiente de vinagre blanco para tapar este huevo y un vaso. Y esperar 24 horas a que tu huevito pueda hacer ese huevo que rebota. Muy bien, nos vemos la próxima clase. No se pierdan que ahora ya David es rey de Israel. Ahora él está gobernando. La Biblia nos dice que él gobierna 40 años en Israel. Vamos a ver qué es lo que pasa. No se pierdan las próximas clases. El Señor los bendiga. Estamos orando por ustedes. Chao.